Bueno, tengan todos muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Es un privilegio pues estar aquí. Vamos a darle una corta mirada a la aplicación de los accesorios como lo son los martillos. Voy a compartir aquí la presentación. Bueno, pues en este caso vamos a hablar algo de los accesorios. Uno de los accesorios, digamos, principales de los equipos como excavadoras, mini cargadores y otras máquinas son los martillos hidráulicos. Son pues herramientas muy utilizadas, muy conocidas en el mercado. Eh, Nosotros pues como representantes de estas importantes marcas también tenemos estos accesorios pues a la disposición de, la, de las personas que, pues, que requieran hacer trabajos especiales. En este caso, pues vamos a hablar de los martillos hidráulicos. La idea siempre de aplicar un martillo o un elemento extraño a nuestro equipo es seleccionarlo correctamente para no tener problemas más adelante con el mantenimiento o con la operación de nuestro equipo, ya que pues esto es unir una máquina a la máquina que ya tenemos actualmente con una sola bomba y con un solo motor. Entonces esto puede afectar el funcionamiento en general del equipo. Entonces, por esto tan importante seleccionar correctamente el equipo que vamos a utilizar para nuestro trabajo y hacerle un mantenimiento pues adecuado y una muy buena operación. Entonces, pues lo primero que nos vamos a basar en la selección del martillo correctamente es en dimensionar pues el martillo de acuerdo a la máquina o al equipo que se tiene. Entonces se deben considerar unos puntos pues muy cuidadosamente: el peso de operación de la máquina o el tamaño de la máquina y la capacidad del sistema hidráulico con el cual contamos nosotros pues para poder hacer trabajar el aditamento. Cuando el peso del portador está bien aplicado, el martillo pues queda también dimensionado de acuerdo a su necesidad y va a trabajar correctamente pues en el equipo. Cuando esto no sucede, normalmente lo hemos visto ya por experiencia, tenemos problemas, por ejemplo, en las excavadoras que dañan las tornamesas, desajustan los equipos. En los mini cargadores se encuentran agrietamientos y problemas de flexiones prematuras en los brazos o en los equipos portaherramienta. Entonces, por esto es tan importante seleccionar un martillo adecuadamente y utilizarlo, y que el operador conozca su alcance y que lo trabaje adecuadamente. Nosotros tenemos pues varias maneras de seleccionar el martillo. Siempre hay unas tablas para poder hacer este tipo de selección, y es conocer pues primero el equipo al que yo le voy a instalar el aditamento, y luego si ya hacer la selección pues correcta del equipo del martillo que voy a instalar. Por ejemplo, hay que tener en cuenta el flujo de las bombas, de la bomba hidráulica o de las bombas hidráulicas en el caso de una excavadora, o de la bomba hidráulica en el caso de un mini cargador, y saber pues cuál es la válvula, cuál es la presión de la válvula de alivio a la que está seteada pues este sistema hidráulico. En este caso tenemos un ejemplo de una excavadora de dos bombas que trabajan a 380 litros por minuto con ese flujo, y que la válvula de alivio está seteada a 4.690 libras de presión, PSI. Bueno, para las especificaciones para selección de peso operativo, podemos encontrar esta tablita muy sencilla, es muy simple, donde siempre nos menciona la descripción del martillo,
en la parte superior, donde está pues el tipo de martillo que se puede escoger y el peso del equipo en toneladas. Entonces tenemos desde martillos para excavadoras de 1.5 toneladas hasta 80, 100 toneladas. En el mercado, pues lo normal, lo más comercial o lo que nosotros encontramos normalmente son para excavadoras de 20, 25, 30 toneladas. Eso es digamos, el ideal de un equipo y eso es lo que normalmente encontramos, pero pues contamos con todas estas estas referencias. Las presiones de trabajo las podemos encontrar desde 70 hasta 190 kilogramos por centímetro cuadrado, que equivalen más o menos, haciendo la conversión a libras por pulgada cuadrada, a 2.700, 2.900 libras por pulgada cuadrada, que ese es el trabajo de presión normal de un martillo hidráulico. Los caudales o los flujos los encontramos en litros por minuto. Arrancan desde 15 litros por minuto a 320 litros por minuto, para algo de un ejemplo, ¿no? En una excavadora de 20 toneladas, de 21 toneladas, normalmente un martillo debe tener un flujo perdón, de 130 a 170 litros por minuto. Entonces, ese es básicamente pues el dato que tenemos que tener en cuenta para realizar la selección de nuestro equipo. También podemos encontrar esta tabla que nos da para escoger según el peso del equipo portador. Entonces, en la parte de arriba, en donde dice ítem, está mencionado el modelo del martillo y abajo está mencionado el modelo de la excavadora. Entonces podemos encontrar que tenemos para una excavadora una R210, tenemos un modelo de martillo HDB 210, que es equivalente pues a un equipo de 21 toneladas, que es lo más estable. Según el trabajo, también tenemos que tener en cuenta el trabajo donde se va a aplicar el martillo, y asimismo poder escoger correctamente la punta y la presión de trabajo, la manera de cómo operar el martillo. Entonces, pues tenemos a grosso modo de la aplicación según el trabajo. Entonces, en martillos pequeños tenemos pues unos martillos menores a 1350 joules, que se usan típicamente en concreto y en otros trabajos livianos, puede ser de demolición, en vías, en andenes. Estos martillos se aplican normalmente en mini cargadores o mini excavadoras, las cuales son pues muy versátiles para hacer trabajos de demolición. Hay unos martillos medianos que ya aumentan una producción, ya tienen, digamos, una mayor fuerza, que están entre los 2.000 a 5.400 joules, y se usan en aplicaciones de concreto, y puede ser algo de explotación o de perfilar túneles o darle terminado a túneles. Entonces nos da una limitación en el tamaño y pues la cantidad de material a explotar, pero son martillos que se trabajan normalmente en retrocargadoras o en pajaritas. Esos son los martillos que se aplican normalmente ahí. O hay martillos ya de gran envergadura, que ya son de más de 5.400 joules, que siempre se usan, es para roca dura o alta producción, ya se utilizan en explotaciones a cielo abierto. También se utilizan en túneles ya pues para lograr una gran producción en la obra, y estos martillos pues ya requieren ya equipos mucho más grandes, ojalá con bombas en tándem o dobles bombas o bombas de alto flujo. Entonces son martillos ya que por su operación ya hay que tener una persona más especializada en su manejo, y pues tienen que tener más precauciones con los trabajos que se realicen con este equipo.
También podemos ver los equipos, los martillos, o escogerlos según el tamaño, el tipo, la dureza y el material en donde se van a aplicar. Aquí tenemos una tablita, una tabla pues algo como resumida, y explica el tipo de material al cual se va a someter el martillo. Y también pues nos da una recomendación del modelo. Entonces en la primera línea vemos que la aplicación puede ser cemento, concreto, pues le dicen es concreto, básicamente concreto o concreto asfalto, ¿no? Entonces está dentro de los 1500 Joule y puede ser un modelo HDB 140 o el HDB 180. Y pues al tamaño 6, que ya es para trabajo pesado, ya son rocas duras y ya pues pasa de los 13.500 Joule en su esfuerzo, ¿no? En su energía. Aquí hay una tabla según la productividad esperada, donde se puede hacer un ejercicio para escoger pues correctamente un martillo y poderle dar pues la verdadera aplicación y sacarle el mayor provecho de nuestro equipo. Vamos a hacer un ejemplo, este ejemplito nos lo regaló don Luis Herrera. Es un ejemplo donde se requiere producir un máximo de 500 metros cúbicos día en cantera de roca dura. Entonces la idea es seleccionar un martillo el cual nos dé pues esa producción. Entonces pues aquí en el ejemplo nos ayuda con esta indicación y nos da la producción en 500 metros cúbicos por día, ¿sí? Pues ahí está entre 400 y 600, esa es la abscisa, y podemos ver o vamos a analizarnos que tenemos 3 modelos para ese tipo de producción. Entonces tenemos el modelo del HDB 180, el HDB 210, el HDB 250, en donde encontramos que el 180 está muy cerquita pues a la máxima producción, y el 250 ya es muy pasado, digamos, del rango de producción. El más que se encuentra dentro, el más adecuado que se encuentra dentro del promedio puede ser el de 210, y pues de ahí que tenemos la solución de que sea el recomendado, ¿no? El HDB 210. Ese sería el martillo recomendado pues para esta aplicación y este tipo de producción. Esta tablita pues también nos ayuda mucho a tener pues la decisión de qué martillo se debe aplicar, y esperando pues un balance entre producción y costos de operación. Bueno, selecciona la pica adecuada. Los martillos también traen en diferentes configuraciones para la pica o la punta del martillo, y también se tiene que tener en cuenta de acuerdo pues a la aplicación y a la utilización de los martillos. Así le vamos a dar un poco más de rendimiento a la máquina y vamos a cuidar más el equipo portador. Entonces, ¿qué aplicaciones tenemos? Hay una aplicación piramidal, que es una aplicación semi-estándar, donde se puede picar o se puede golpear hormigón, cemento o pavimento o concreto asfáltico. Estos piramidales son muy estándar, son normales. Normalmente los martillos vienen equipados con estas picas, y pues podemos ver que el rendimiento es pues óptimo con este tipo de cinceles. Tenemos otro que es el encuña, o uno de punta plana, ¿sí? Que normalmente lo utilizan en procesos primarios en cantera, en pendiente o trabajos de terminación. Normalmente este tipo de puntas se utilizan en la vía. Es muy normal ver en una máquina o un mini cargador en vía con una punta de este tipo para iniciar el corte de un concreto asfáltico, o sea, de un asfalto, y hacer un cajeo para hacer un reparcheo, o un ejemplo así. También lo utilizan mucho para cuando se está dando terminación en túneles, para perfilar los túneles
en donde hay rocas ya muy grandes y no se alcanza con el martillo piramidal o otro tipo de martillos. Bueno, el otro está el martillo romo. Hay uno de punta plana, romo o punta plana. Este martillo sirve para estallar la roca como tal, darle un impacto seco a la roca, y normalmente se utilizan en explotaciones a cielo abierto de minería, de alta minería, y para transformar en rocas y darle tamaño o sea, quitar los sobretamaños y poderlos ya pasar a la trituradora. Entonces, este tipo de puntas planas se utilizan en esas aplicaciones. Y hay uno cónico que tiene una punta reforzada en tungsteno, que son para rocas especiales o granitos especiales, donde el material ya se pasa mucho de dureza y ya es muy difícil acceder pues con estas puntas normales, y por eso te tiene una punta especial. Esa básicamente pues es la recomendación de selección de los martillos, a tener en cuenta el peso operativo, la presión de trabajo, el caudal de trabajo, la aplicación o el terreno donde se va a utilizar el equipo, y pues tener en cuenta el ajuste, que la máquina que vaya a recibir la herramienta esté ajustada, esté pues correctamente seteada para su presión y su caudal, para que la máquina dé el mejor rendimiento. De mantenimiento de los equipos o de los martillos adicionales. Muy importante tenerlo en cuenta, porque normalmente un mal mantenimiento de estas herramientas, de estos equipos, se traduce o se refleja en el deterioro de la máquina portadora. Entonces ahí es donde vemos bombas hidráulicas que fallan prematuramente, contaminación en los sistemas hidráulicos. Vemos también que los equipos o los martillos que fueron utilizados fallaron prematuramente, donde no hubo ningún cuidado del mantenimiento ni de las conexiones, ninguna precaución a la hora de operar la máquina, y por eso vemos pues fallas prematuras en todos estos equipos. Entonces el mantenimiento recomendado para un equipo, para un martillo de esta característica, incluso es general para los tamaños, es verificar la grasa en intervalos de 2 horas o menos, entre hora y media, 2 horas, cada 2 horas engrasar el equipo. Se debe verificar la carga de nitrógeno o de gas nitrógeno, que es el componente o el gas que ayuda a hacer redundante el movimiento del martillo. Entonces, si este gas no está con la presión adecuada, el martillo pues no va a tener un buen golpe ni una buena velocidad. Y también nos recomienda hacerle un mantenimiento a los martillos cada 600 horas de un cambio de sellos hidráulicos. Son componentes que no son complicados, entonces es fácil realizar pues el mantenimiento. También hay unos equipos que recomiendan cambiar el aceite hidráulico a menor tiempo, o sea, reducir el tiempo de cambio del aceite hidráulico, puesto que este aceite, al recibir el calor y a alcanzar a recibir contaminantes del exterior, pueden afectar el equipo portador y pueden afectar pues la herramienta. Entonces nos recomiendan también reducir el tiempo de cambio de aceite hidráulico. En un ejemplo, si la máquina trabaja con balde 2000 horas sin cambiar el aceite hidráulico, cuando se trabaja con martillo seguido, se debe reducir a 1000 horas, o muchas veces, por ejemplo, en equipos que están trabajando bajo un túnel, puede llegar a 600 horas, hay que cambiar el aceite hidráulico. Ese es como el porcentaje de cambio, ¿no? Como el reflejo ahí de ese mantenimiento. Aquí tenemos, por ejemplo, una tabla que nos enseña, que nos explica un poco del tiempo de reducción del martillo. Si el martillo es utilizado un 100%, la reducción del tiempo del cambio del martillo debe ser drástica, ¿no? Debe ser por lo menos cada 500 o cada 600 horas. Y si es en un 50%,
entonces se puede reducir a 2000 o a 1500 horas. Ese es como el ejemplo que tenemos de esta tablita para entender pues cómo se debe reducir el tiempo de cambio del aceite hidráulico. Los servicios de intervalo. Este es pues la respuesta a la tabla. Aquí están haciendo el ejemplo. Dice que si la operación es de un 100%, se debe reducir el aceite a 600 horas y el cambio del filtro de retorno cada 200 horas. Ese es como el reflejo de ese mantenimiento de cambio de aceite hidráulico. Verificación de desgaste de la pica y los bujes y los pines. Bueno, estos equipos por su naturaleza están en contacto directo con el material que es muy abrasivo y puede llegar a sufrir desgastes prematuros o desgastes ya severos. Entonces, ¿qué nos recomiendan? En el mantenimiento siempre nos recomiendan verificar el estado o el desgaste de los bujes del cuerpo del martillo y el estado de las cuñas del martillo, de las cuñas de la punta del martillo. Entonces siempre nos recomienda verificar que el buje esté dentro de las dimensiones correctas de desgaste para la pica o la punta del martillo. Esto puede acarrear pues problemas a futuro con el trabajo. Si el buje está muy desgastado, puede palanquearse la punta del martillo dentro de su cuerpo y partirse el buje o partirse el cuerpo del martillo. También recomienda estar verificando las cuñas de la punta, ya que pues la punta viaja longitudinalmente alojada entre estas dos cuñas y ella va creando pues unas rebadas o unos desgastes y recomienda pues hay que voltearlas cada cierto tiempo, cada ciertas horas, cada 200 horas por lo menos hay que estar verificando y voltearlas y verificar que no estén perdiendo material o no haya material contaminante dentro del cuerpo del martillo, ya que esa punta también tiene contacto con la grasa cuando se engrasa el martillo y lo que hace es contaminar la grasa que está dentro del martillo y hacer una mayor afectación al buje del martillo, al buje del cuerpo del martillo. Bueno, aquí hay un ejemplo del límite de desgaste donde nos recomienda que si ya pasamos de ese límite en milímetros, las unidades están en milímetros, ya se debe cambiar el buje del martillo. Entonces esa es la recomendación que debe hacerse al operador que esté revisando ese desgaste para que pues el cambio de ese buje a manera de mantenimiento. Este tipo de elementos en los martillos son elementos de desgaste, son elementos que pues hay que tenerlos en cuenta para solicitarlos como elementos de mantenimiento normal y son elementos de desgaste que se utilizan normalmente para optimizar pues la vida útil del martillo y de la punta. Cuidados al instalar pues un martillo en un equipo portante, ya sea mini cargador, excavadora, etc. Se deben de tener ciertas precauciones al instalar estos equipos, ya que normalmente los equipos en algunos sitios o en algunas obras no son de uso frecuente, son de uso esporádico. Hay unos equipos que son de uso frecuente, entonces se instalan una vez en la máquina y hasta que la máquina salga a su mantenimiento no se vuelven a desmontar. Pero hay unos que son de uso esporádico o de uso pues cuando se necesite perfilar una montaña o una roca o demoler algo. Entonces se montan en el martillo, mientras tanto pues los martillos están almacenados. Entonces los cuidados al instalar un martillo en un equipo son claves. Primero que todo nos dice el fabricante o nos recomiendan los fabricantes tener en cuenta las herramientas adecuadas que se necesitan para ese proceso y tener todos los elementos adecuados. No se puede, por ejemplo, operar un martillo sin una cuña, no es válido. Tener pues todas las cuñas, los pasadores en buen estado para poder continuar adelante con el cambio por ejemplo, del cincel o de la punta. Al instalarlo en la máquina,
la recomendación es mucho cuidado, mucha limpieza con las dos mangueras que atacan o que están instaladas en el equipo, en el martillo, ya que por las mangueras normalmente es que ingresa la contaminación pues a nuestros equipos y estas mangueras en los ejemplos que en la vida real como lo hemos visto, no tienen ninguna precaución con su limpieza y cuando son instaladas en el martillo, al iniciar el trabajo contaminan pues la máquina portante o el mismo martillo, ¿no? Entonces esto pues causa problemas en las bombas hidráulicas, causa problemas en los equipos, causa problemas de desgastes prematuros en herramientas pues que son de alto costo. Una de las recomendaciones es colocar la herramienta o las mangueras en serie, una con otra, y accionar la máquina o el pedal del martillo algunos segundos, unos 10 segunditos, para que ella misma haga como una limpieza y los desechos o la contaminación que haya tenido lugar ahí llegue pues al filtro de retorno. Entonces, así podemos garantizar de que cuando el aceite hidráulico empiece a fluir por la máquina, por el martillo, por entre el cuerpo del martillo, el aceite hidráulico no traiga ninguna contaminación y este pues no se vaya a ver afectado. La otra recomendación es siempre mantener las mangueras taponadas si no se van a utilizar, mangueras con sus tapones adecuados y bien almacenadas, ¿no? Para que no tengamos ningún problema con este tipo de contaminación. Listo. Vamos a verificar o a ver cómo recomienda el fabricante, cómo se verifica la presión de alivio en el equipo portador. Normalmente se puede hacer, hay equipos que tienen manera de revisar esto por medio de su display y hay otros que simplemente con un manómetro se puede leer. Todos pues se pueden realizar verificándolo con un manómetro de presión y pues teniendo en cuenta la tabla. Se monta un martillo, un manómetro de presión en la línea de presión del martillo. Estos equipos deben de tener pues una línea de presión y una línea de retorno. Se monta en la línea de presión. Hay unos que traen una cortina para pues verificar que esté o no esté abierta la cortina para que pase el aceite. Se cierra la cortina y se acciona el pedal del martillo para llegar pues a la presión de la tabla. Entonces miramos según nuestro equipo qué presión debe manejar y qué caudal, y asimismo seteamos pues la presión de alivio del martillo o de la máquina portadora. Se sabe que está trabajando pues a la presión adecuada. En este caso, por ejemplo, tenemos el HDB 70 que tiene una presión de 180 kilogramos por centímetro cuadrado y de 45 a 80 litros por minuto debe estar que la presión. Entonces tenemos que 180 son 2560 PSI y pues a eso debe estar seteado el martillo y ya eso se debe setear la máquina para que el martillo pues trabaje óptimamente y llegue pues a su producción. Bueno, vamos a hablar un poquito de operación. Vamos a ver sobre cuidados al operar un martillo o una máquina de este tipo. Siempre el fabricante nos recomienda clave la presión de trabajo y la presión de nitrógeno. Esas son dos presiones que se deben de tener en cuenta pues para poder operar correctamente un equipo de esta naturaleza. Se debe aplicar un empuje adecuado al martillo. Quiere decir que no se puede bloquear la máquina sobre el martillo, pero tampoco se puede dejar el martillo al aire. Debe haber un empuje adecuado. En algunas literaturas encontramos que se debe cargar la máquina y no se debe bloquear más allá de 10 centímetros sobre el nivel del suelo, la punta de la oruga. Es algo así como nos explica ahí como la literatura. Entonces, esto es clave. ¿Por qué? Si el martillo no está correctamente
asentado sobre el terreno, el martillo va a dar golpes en vacío y vamos a tener problemas con las cuñas y los bujes del martillo, incluso con el chasis del martillo. Si el martillo está muy asentado sobre el terreno, lo que va a lograr es un fenómeno de resonancia al golpear contra el terreno o contra la piedra, y va a hacer que la máquina se desajuste y cree grietas en el chasis de la máquina. Entonces, ese término medio o esa manera de operar la máquina debe ser correcta, pues para no tener afectaciones sobre nuestro equipo portador ni sobre nuestro martillo. El ángulo de trabajo de ataque del puntero, de la punta o del cincel debe ser 90 grados con la horizontal donde yo esté aplicando la fuerza. No se recomienda que la punta siempre trabaje de medio lado o una posición donde no pegue perpendicular a su cara, porque eso hace que el martillo dé golpes en vacío o trabaje de medio lado. Entonces esa es la otra recomendación. Hay algo clave que es la operación del martillo. No se debe martillar una roca o no se debe martillar algo más de entre 15 a 20 segundos. Se debe martillar 20 segundos máximo y cambiar el puntero de sitio y volver a buscar pues como la veta de rotura del material que estoy picando. Otra recomendación que nos hace el fabricante es que no se debe palanquear el martillo, no se debe utilizar el martillo como balde para arrastrar material, o cuando se entierra la punta totalmente al horizontal, no se debe mover el equipo ni en traslación ni con ningún movimiento para que no se vaya a palanquear la punta del martillo. Esto ha ocasionado que el cincel o la punta se parta perpendicular a su eje, y esto ocasiona pues ya grietas o problemas en el chasis de la máquina. Siempre comprobar el nivel del aceite hidráulico, más que todo en las excavadoras. Pues los mini cargadores tienen una ventaja, que su tanque pues es de una envergadura grande y le da a uno digamos el espacio de guardar el aceite para el martillo, pero sí en las excavadoras normalmente se debe tener en cuenta el nivel máximo de aceite hidráulico y no sobrepasarlo ni dejarlo en el mínimo nivel. También se debe comprobar el aceite, la temperatura del aceite constantemente para asegurarse que no supere los 80 grados centígrados. ¿Qué pasa? Los aceites hidráulicos no están diseñados para ir más allá de esa temperatura. Entonces, cuando se hace un trabajo inadecuado de un martillo, donde se pasa más de 20 segundos martillando, donde no se le da el descanso acorde al trabajo del equipo, entonces el aceite hidráulico se quema porque pasa más de esta temperatura y ya empieza a desafectar las empaquetaduras, empieza a afectar mangueras hidráulicas, a estallar O-ring y a tener pues todo este tipo de problemas con fugas hidráulicas que pues para nadie son agradables. Cuando se inicia un trabajo con un martillo, se debe precalentar el equipo. Entonces recomiendan que realizar un trabajo liviano durante una media hora, unos 30 minutos, y ya después empezar a trabajar pues con un trabajo, a realizar un trabajo normal, para no exceder el equipo pues y trabajarlo en frío. Hay martillos que no se pueden aplicar normalmente. Los martillos estándar no se deben utilizar debajo del agua o del nivel del agua. Y para utilizar un martillo ya con este tipo de especificaciones, para utilizarlo sobre cabeza o debajo del agua, pues ya hay unos kits o unos martillos especiales para estas aplicaciones, y ahí deben de ser utilizados en este tipo de trabajos. Entonces la recomendación es que si el martillo tiene que estar debajo del nivel del agua, no se puede utilizar, para que no contamine el equipo portador. En almacenamiento de los martillos. Bueno, la recomendación en el almacenamiento de los martillos es cuando va a hacer un almacenamiento corto de 2, de 3 días, cuando está pues
listo para la obra y no se ha utilizado, no se dejará a la intemperie. Normalmente se debe dejar pues sobre unos bloques de madera. Para unos periodos cortos se puede dejar sobre unos bloques de madera que ojalá quede con un desnivel hacia la punta para que no se vaya a llenar de agua si llega a llover. Y si el periodo de almacenamiento es largo, se debe almacenar en un soporte especial para él y de manera vertical. Cuando la excavadora siempre tiene su máquina instalada, su martillo instalado, y se va pues a parar un tiempo la operación, se debe dejar el martillo apoyado en la punta con con la máquina pues en vertical. Esas son como las recomendaciones de almacenamiento de los martillos. Cuando se inicie de nuevo pues la labor, lo primero que se debe hacer es verificar la presión de nitrógeno que esté pues acorde y instalarla en el equipo portante, apoyar la punta en el suelo y realizar el engrase. Esa es una de las recomendaciones más importantes cuando se tiene un equipo parado y ya vuelve uno a retomar pues las actividades normales. Les tenemos aquí estas imágenes de unos daños típicos en martillos, ¿sí? Vemos que este martillo es un SBF 500, esto es perteneciente a a un mini cargador o se instala en un mini cargador. Estos martillos pues se deterioraron totalmente por contaminación, ¿sí? No hubo un adecuado cuidado del equipo y vemos aquí pues las fallas prematuras, cómo afectaron pues el equipo en general, ¿no? Entonces pues estos son equipos que ya salen de trabajo, ya no se pueden reutilizar porque ya lo que es el cuerpo del martillo y el pistón pues están totalmente deteriorados, ya no se pueden recuperar. Agradecerles, muchas gracias, espero que esta charlita les haya sido de gran utilidad. Si tienen alguna otra duda o quieren pues investigar un poco más sobre los martillos y los accesorios de esta marca Paladin, tenemos aquí pues el, como un link para que revisen. Aquí hay un videíto que nos lo compartió don Luis Herrera, que ya más adelante pues él nos va a continuar dándonos la charla para pues adquirir otros conocimientos sobre accesorios de los equipos y también pues conocer otro tipo de accesorios pues para este tipo de máquinas. Yo les agradezco mucho y le doy paso a don Luis. Hola Hernando, muchas gracias por compartirnos tan valiosa información. Como nos los contaba, vamos a tocar el tema de accesorios y quiero pues seguir avanzando, ir un poco más allá en lo que estamos presentando. Permítame, comparto la presentación. Ok, muy bien. Entonces, accesorios hay un montón para cada una de las máquinas que existen. Hay accesorios como este que voy a presentar, que son trituradores con o sin giro, es decir, que pueden girar sobre su propio eje para acomodarse a la forma de lo que están demoliendo o que están fijos. Voy a mostrar cortamente un videito, vamos a ver si lo podemos observar. Segundo lo comparto. Como pueden observar, se utilizan este tipo de trituradores en demoliciones. Aquí, por ejemplo, tenemos que está rotando para acomodarse a la forma del objeto que está demoliendo. ¿De acuerdo? Es muy típico que se acompañe la demolición con agua para limitar la cantidad de polvo que se levanta, sobre todo cuando se está trabajando al interior de ciudad, porque ahí estamos viendo que eso es un punto residencial. Ok,
Vamos a pausarlo para que el ruido nos deje trabajar. Y ahora vamos a presentar entonces algunas características. Entonces, igual que con los martillos, hay tablas que me permiten saber cuál es el peso operativo, cuánto pesa el aditamento, pero también a qué clase de excavadora se aplica cada uno de los objetos. Por ejemplo, pues un martillo, un demoledor, por ejemplo, de estos fijo, hay para diferentes tamaños, para máquinas desde 13 hasta 20, 16 a 23, de 20 a 28, etcétera. Ya lo que tiene que verificar cuando se selecciona el equipo es que la máquina portadora, la máquina que va a tener instalado, pues tenga la capacidad suficiente de flujo, como en este caso de 180 a 230, y de presión en la línea que va a trabajar. También es importante nombrar que las líneas hidráulicas que se conectan al martillo normalmente tienen presión por solo uno de los dos lados y el otro lado va de retorno al tanque. Pero para este tipo de accesorios se necesita poder presurizar alternativamente o una línea o la otra para poder tener el movimiento de apertura y cierre del aditamento. ¿Ok? Entonces, digamos que es un poco diferente la línea hidráulica. Este es un demoledor fijo, este es uno rotativo, entonces hay modelos también según el tamaño y están las características de flujo y presión. Otro aditamento muy interesante y muy bonito, las fresas rozadoras. Entonces esto básicamente es un aditamento que se le puede montar a una excavadora y que permite darle muy buenos acabados finales, por ejemplo a túneles, perfilar laderas, montañas que tienen roca y también, ¿por qué no?, hacer explotaciones a cielo abierto, donde por ejemplo no se puede usar dinamita o el martillo tampoco se puede usar por el ruido que produce. Es una muy interesante alternativa. Voy a hacer una pequeña presentación entonces un videíto para que veamos una fresa rozadora trabajando. Entonces, esta está trabajando en una mina de explotación de mineral. Está como lento para cargar. Ok. Aquí tenemos montada en una excavadora Case una muy poderosa fresa rozadora con la que estamos hablando. Perfecto. Entonces, este es un ejemplo clásico de ese tipo de labores, la fresa rozadora. Los multiprocesadores. Entonces, los multiprocesadores son equipos que pueden trabajar muy bien en rocas, pero también permiten, por ejemplo, cortar varillas de metal. Muy utilizado este tipo de multiprocesadores en la demolición de edificios que tienen hormigón reforzado, o sea, hormigón con varillas dentro de su estructura. Podemos observar que es capaz de cortar ángulo, varilla y metal bastante grueso. Muy bien. Avancemos. Las grapas son elementos de muchas naturalezas. Vamos a ver algunos ejemplos que permiten básicamente manipular objetos, bien sea madera, bien sea roca, bien sea láminas de mármol, etcétera. Entonces hay una infinidad de grapas muy grande, voy a presentar rápidamente. Igual, entonces tenemos según el tamaño de la máquina portadora y tenemos unas especificaciones de la fuerza que es capaz de generar y la capacidad en metros cúbicos de la grapa. Esta, por ejemplo, lo que estamos viendo aquí es una grapa genérica para manipular maderas. Esta muy específica para maderas. Tenemos esta otra muy clásica que es la que llamamos de tipo péndulo. Voy a hacer la presentación del video para que lo veamos.
El operador de este tipo de grapas pero es pendular, una grapa pendular. Tiene la característica que se mueve libremente en el fin, la parte final del brazo. Igual hay de muchos tamaños, para muchos tamaños de excavadora. Tenemos algunos elementos de esto ya trabajando en Colombia bastantes en el sector de la parte forestal. La otra grapa muy popular es la que se llama tipo Orange. Es una grapa que se usa mucho para manipular chatarra, para manipular equipos, vehículos que ya van a la destrucción, etcétera. Muy popular este tipo de elemento. Lo vamos a ver ahora posteriormente instalado en una excavadora. Y hay grapas especiales para piedras. Observen, por ejemplo, el tamaño de esta roca, y esta excavadora pues está dotada de una grapa para manipular piedras. Perfecto. Horquillas metálicas, o también lo que llamamos dedos pulgares. Es un accesorio que permite reemplazar el balde de la excavadora por un aditamento que hace las veces como si fuera una mano con 3 dedos. Hay una de esas 2 mordazas que la parte inferior está quieta y la parte superior se mueve como si fuera el dedo índice. Entonces permite manipular objetos gracias a la forma que tiene. Observando este video. Si usted ve la parte inferior es fija, le llaman fue reemplazado por ok. El otro elemento súper importante es el acople rápido. El acople rápido le da versatilidad a la máquina, pues le permite cambiar rápidamente de un balde, por ejemplo, a poner rápidamente cualquiera de los accesorios anteriores. Hay que ser muy cuidadoso en la selección de los acoples rápidos. Es muy fácil equivocarse. Por eso quiero plantearles que hay unos puntos claves aquí que son necesarios conocer cuando se va a seleccionar un acople rápido para una máquina. Es muy fácil equivocarse. Entonces, ¿qué es lo más importante? Aquí tenemos unas tablas con unos acoples rápidos de diferentes tamaños y hay unas dimensiones aquí que son claves. Primera dimensión que es clave o que le sirve a uno de guía para seleccionar. Hay una fila que dice clase de excavadora. Entonces estamos hablando de excavadoras de 1.6, 2.7, 3.5, 5, 7. Este es el tamaño, el peso operativo en toneladas de la máquina. Entonces es muy clásico que si mi máquina pesa 14, muy seguramente este va a ser el acople, pero yo tengo que validar un par de cosas más. Pero ¿qué pasa si mi máquina pesa 16 toneladas? ¿Yo cómo sé si debo usar el de 14 o el de 17? Entonces aquí es donde vienen los otros elementos que son vitales. La distancia pin a pin, es decir, qué distancia tiene en el balde los 2 pines que están aquí. Lo que yo voy a coger, qué distancia hay entre pines. Si la distancia es muy grande, el acople no va a ser capaz de cogerlo. Y si es muy pequeño, no va a entrar. Entonces, por eso el acople tiene unas dimensiones aquí que dice cuál es la distancia aceptable. Y la segunda es el tamaño del pin. Si el pin es muy grueso, no va a entrar aquí. Y al no entrar aquí, se puede caer el elemento. Vamos a hacer un ejercicio cortico. Nos piden seleccionar un acople rápido para una excavadora HX330SL. Entonces, con esa información, dicen, yo necesito el acople rápido, selecciónelo. Entonces, debo auxiliarme del fabricante de la excavadora para conseguir una tabla como esta. Este es un dibujo donde se observan las
dimensión del acople. Entonces aquí hay dos dimensiones muy importantes. Primera dimensión sería J, que corresponde en este dibujo a la distancia entre los dos pines. ¿De acuerdo? Y la otra dimensión importante es E o D, que es el diámetro del pin que sostiene el balde. Con esas dos medidas voy a entrar a la tabla, ¿cierto? Tengo entonces en esa tabla 547 milímetros de distancia entre pines y 100 milímetros de diámetro del pin. Con esos dos datos yo voy a entrar aquí y busco una distancia de pin a pin que esté en el rango correcto. Entonces, en este caso, 547 está en la mitad entre 540 y 560, está por aquí en la mitad. Debo validar ahora únicamente que el diámetro de los pines sea el correcto. En este caso es 100. Y como último detalle, pues ya sé que el acople correcto entonces sería este DMQ360. Estas tablas, pues los fabricantes las suministran para uno poder seleccionar adecuadamente el acople rápido. ¿De acuerdo? Muy bien, existe este otro tipo de aditamento muy interesante que se llama el compactador. ¿Para qué sirve un compactador de esta naturaleza? Para eliminar el uso de las famosas ranas, por ejemplo, o para hacer perfilado. Vamos a mirarlo trabajando en un pequeño video. Ok, creo que el video es muy claro. Básicamente la excavadora tiene la facilidad de moverse muy bien cerca de la zanja y la capacidad y poder hidráulico de la máquina hace que el trabajo sea muy rápido y muy versátil. El otro aditamento muy interesante es el Ripper. El Ripper básicamente es una simplificación del balde a la mínima expresión. El balde lo que se usa es para recoger material, pero tiene unas puntas que son las que desgarran el material. Si todas las puntas las volvemos una sola, pues tenemos una herramienta poderosa para desgarrar material. Entonces, ejemplo pequeño, este. Perfecto. Entonces, como pueden ver, un Ripper es especial para desgarrar. Hay algunas características de algunas canteras, por ejemplo, que hacen que el trabajar con Ripper sea mucho mejor que trabajar con un martillo. Un operario hábil es capaz de explotar mucho mayor cantidad de material con un Ripper que con un martillo en ciertas condiciones de cantera. Por eso hay que ir a conocer el sitio para saber si lo que le corresponde mejor es un martillo o es un Ripper. Los Ripper entonces también se escogen según el tamaño de la excavadora. Pues, según el tamaño se escoge. Si es muy pequeño el Ripper que uno selecciona, pues posiblemente se va a fracturar. Tiene que ser acorde a la fuerza que la excavadora va a desplegar y entre pues, más grande, pues más fuerza va a tener. Muy bien, existen pinzas también para cortar vehículos que se usan ya pues en las zonas para hacer demoliciones y para alimentar el sector de fundición de hierro. Este otro muy interesante accesorio, el balde tipo almeja. Entonces, este balde es capaz de retirar material sin tener que tener movimientos del brazo ni del boom. Simplemente el balde se localiza sobre el material y se cierra recogiendo el material. Ya vamos a verlo en una aplicación muy bonita, en una máquina de aplicación especial. Los magnetos se usan pues para manipular chatarra o para manipular vehículos, etc. Es un accesorio que simplemente se instala con fuerza electromagnética, con la generación de energía externa a la excavadora y permite manipular metales.
Y me encontré esta muy interesante haciendo búsquedas, un balde que hace a su vez Reaper. Tiene los dientes de Reaper que se pueden voltear y entonces se puede usar tanto como Reaper, tanto como balde. Aquí, por ejemplo, esta hermosa CX290D con una grapa para manipular, en este caso, ustedes ven que está manipulando basura, pero puede manipular cualquier material, puede ser chatarra, puede ser madera. Este tipo de excavadoras es lo que llamamos excavadoras de aplicaciones especiales, que es lo que vamos a ver seguidamente. Bueno, accesorios para cargadores, voy a pasar rápidamente por la presentación, pero básicamente lo más típico es tener un acople rápido que permite poner en ese acople rápido el accesorio que uno quiera. Entonces, si vas a tener una aplicación donde necesitas cambiar de balde a horquillas, por ejemplo, necesitas tener un acople de estos y, por ejemplo, en este caso, unas horquillas. Yo no sé si, yo espero que puedan ver que estos ganchos que hay aquí se cuelgan literalmente en el acople, en esta zona del acople. Se cuelgan y aquí salen unos seguros y aseguran la herramienta. Este, por ejemplo, es una horquilla, ¿cierto? Tiene horquillas, pero estas horquillas están dotadas de movimiento hidráulico para autoposicionarse. Entonces, estas horquillas son capaces de moverse hidráulicamente, no tiene que bajarse el operador a cambiar el ancho de las horquillas. O, por ejemplo, estas horquillas que tienen, esta parte debe calibrarse manualmente, pero el cierre de este seguro superior se hace hidráulicamente a través de cilindros hidráulicos. ¿Qué tenemos también interesante para cargadores? Boom. Un boom es un accesorio que sirve para cargar cargas que tengan manijas o lo muy clásico, los bolsones, que son bolsas gigantes que se usan para manipular materiales en puerto. Entonces, igualmente, está dotado para utilizar un acople rápido y convierte un cargador en una especie de grúa. Tenemos también, por ejemplo, grapas para el manejo de material vegetal. Ustedes ven, este no es un balde, podría ser un balde cerrado, pero aquí lo que tenemos es, por ejemplo, se llama manipular material húmedo, lo recogemos y no se va a acumular agua dentro del balde y nos va a ayudar a transportarlo donde tengamos que moverlo. Podría ser, por ejemplo, para caña de azúcar, para bagazo de madera, para troncos de madera, para ramas, para algodón. Entonces hay un montón de aplicaciones disponibles. Existen también lo que llamamos baldes multipropósito. Se llama multipropósito porque, mire, en este caso está haciendo las veces de un brazo sujetador, está cogiendo material, pero puede cargar material, pero también podría ser usado para empujar material. Se convertía como una especie de bulldozer. Ahora lo vamos a ver más claro en otra imagen. Tenemos baldes que se denominan baldes de alto volteo o high tip, que permiten hacer descargues de materiales que tienden a quedarse pegados en el balde. El balde literalmente da la vuelta sobre la volqueta. Y dando la vuelta sobre el volquete hacemos de que no vaya a quedarse nada pegado en el balde, aumentando la eficiencia pues, del trabajo. Me cuentan que ya somos más de 180 personas conectadas. Muchas gracias por confiar en nosotros y por participar en estas capacitaciones. Balde de descargue lateral. Qué interesante, cuando el espacio es reducido, el cargador solo puede entrar derecho y descargar lateralmente sin tener que usar todo un espacio para maniobrar. Entonces existe este tipo de operaciones donde se necesita un balde de descarga lateral. Rastrillo. Podemos montar un rastrillo que nos permita modificar las características de un suelo, hacer las veces de arado, pero también hacer las veces como de un Reaper, si digámoslo de alguna manera fuera, por ejemplo, para material tipo arenisca. Entonces el cargador no solamente cargaría, sino que ayudaría también en la explotación.
Tenemos hoja topadora angulable, que hace que un cargador se convierta en una especie de bulldozer de llantas. Esa aplicación también es viable o ayudaría, por ejemplo, a después de haber puesto arena o materiales en la vía, poder repartirlos de una manera muy homogénea, empujándolos hacia el frente. Y, ¿por qué no? Barredora angulable para cargador. Estamos hablando de aplicaciones donde necesito una barredora de tamaño considerablemente grande y el cargador es muy adecuado, puede cargar agua para lavar y al mismo tiempo montar los cepillos. Esta también me pareció muy interesante, manipuladores de cable. Entonces, en túneles, la manipulación de cables que son bastante gruesos, por ejemplo, para alimentar equipos que necesitan energía eléctrica, se hace muy difícil sin ayuda. El cargador puede estar dotado de un accesorio manipulador de cable para tener esta manipulación mucho más fácil. Vamos a verlo, un pequeño ejemplo del tema de selección de horquillas. Las horquillas, según los fabricantes, por ejemplo, este fabricante que es Pemberton, tiene diferentes tamaños de horquilla aquí, ¿cierto? Que se escogen según el tamaño de la máquina. Entonces, ¿cómo hago para saber si voy a escoger un L500, un L600, un 700? ¿Cuáles serán las horquillas adecuadas? Entonces, aquí lo que se necesita son tablas. Entonces, en este caso, el ejercicio que queremos plantear es que queremos escoger unas horquillas apropiadas para un cargador 721F case. Entonces, lo normal es, debo seleccionar la marca del fabricante, ¿cierto? Luego debo buscar la referencia del equipo 721F. Aquí, como ven, en estas tablas que tenemos, pues están equipos por cada una de las marcas, las más representativas del mercado. Entro pues por esa fila y ya con esa fila selecciono entonces que el equipo correcto es un L500. Selecciono unas horquillas L500. Tengo dos presentaciones posibles, esta que tenemos aquí que es para acople rápido o una que se pueda utilizar directamente en el equipo. Tenemos también equipo para manipulación de tubería petrolera y uno pensaría que este es el mismo que estábamos viendo ahora, pero observen un L500 en esta versión, el peso del equipo, ¿cierto? 2.820 libras. Comparemos eso con este de aquí que pesa 1.450. Y eso es porque los equipos para manejo de tubos petroleros tienen que tener mucha mayor robustez por lo que manipulan. Y normalmente el largo de las uñas es un poco mayor, 96 por ejemplo en este caso, ¿cierto? 96 pulgadas. Y en este caso no tenemos sino 72. Entonces, hay que saber seleccionar para qué labor se van a utilizar las horquillas. Aquí tengo, por ejemplo, un equipo que tenemos en taller. Aquí pues le faltan las horquillas, pero quise mostrarla porque en esta aplicación seguramente el cargador no necesita tener que estar desmontando y montando. Entonces, esta es una aplicación donde se instala directamente del cargador, queda directamente pegado al soporte de las uñas. ¿Ok? Bueno, ya que estamos hablando de horquillas y de capacidades y de accesorios, hay que traer un elemento que es importante entender aquí, que se llama el tipping load. El tipping load se define como el valor que es capaz de levantar el equipo, ya producir movimiento en la parte trasera ya porque el equipo ya se va a voltear. Pues, ¿dónde es el punto de apoyo donde la máquina tendería a levantarse? Pues es en esta llanta delantera, ¿de acuerdo? Entonces, el balance que logra que el equipo no se levante es que hay lo que llamamos el centro de gravedad del equipo y ese centro de gravedad está a una distancia que llamamos aquí XT o X1 y es este centro de gravedad.
y la distancia que L que hay aquí es la distancia que hay a la carga. En esta posición posiblemente sea la mayor distancia. Cuando el balde baja, posiblemente la distancia se recorta y cuando sube más, la distancia se recorta. Esta es la mayor distancia que hay de este centro de aquí al centro de la carga. ¿Por qué quiero nombrar esto? Entonces, la capacidad de un equipo se define como el valor más pequeño del 50% del tipping load, full turn, es decir, cuando la máquina está girada, que es un poco menor que cuando la máquina está derecha, o la máxima capacidad de levante hidráulico del equipo. Entonces, cuando le dicen que un cargador es capaz de trabajar 5 toneladas, es que muy probablemente la carga que lo voltearía es de 10 toneladas. ¿Sí? Eso es muy importante conocer. ¿Por qué lo digo? Porque cuando usted le monta un equipo, cualquier aditamento aquí, el que sea, ya vimos que hay baldes, rastrillos, que hay equipos para manipular cables, etcétera. Ese valor es muy importante. Vamos a hablar de uno de los casos más clásicos. El caso más clásico es este. Le voy a montar unas horquillas a esta máquina. ¿Cómo sé cuánto puedo levantar con estas horquillas? Entonces, básicamente, presento este pequeño cálculo aquí. Vamos a suponer que aquí hay algo que llamo la carga 2. La carga 2 es la que va a ser capaz en estas condiciones nuevas, con horquillas, de hacer lo mismo que esta carga de aquí. Si esta carga de aquí era 10 toneladas, por decir algo, ¿cuánto será esta carga aquí? Entonces, la relación, haciéndola una igualdad, si es la misma condición de que empieza a levantarse, entonces tengo que decir que L, esta distancia L inicial, por esta carga, que incluye el peso de este balde, es igual a esta nueva distancia L1, mucho más grande, con esta segunda carga. Entonces, para despejar de la ecuación, encuentro que la carga 2 es igual a la carga 1, esta que la tengo en tablas que llamamos el tipping load, la mitad de ese tipping load, por L sobre L1. ¿Qué me dice? A mayor distancia, mire que está dividiendo esto, la capacidad se va reduciendo. Esto aplica tanto para cargadores como para mini cargadores y para retroexcavadoras o pajaritas. Bien, antes de avanzar quiero presentar este videito pequeño. Sé que el sonido se va cuando hacemos la presentación, pero creo que visualmente nos va a mostrar un montón de cosas muy interesantes. Este video pues está en Facebook. Estando en Facebook lo que vamos a hacer es ampliarlo para que lo puedan ver bien. Esta es una de las marcas de aditamentos disponibles que me pareció muy interesante mostrarles porque tiene una gran cantidad de aditamentos diferentes. Por ejemplo,
Bueno, muy bien, espero que las imágenes de ese video nos hayan mostrado ese gran universo de posibilidades que hay en los accesorios. Ahí solamente pues una parte pequeñita. Quiero tocar aquí el tema rápidamente de lo que se llama el high flow y por qué es importante. Algunos de esos accesorios que vimos ahí ahora son accesorios que necesitan gran velocidad. Por ejemplo, posiblemente la zanjadora que vimos ahora, la que permitía hacer las zanjas en la tierra, es un elemento que necesita trabajar a alta velocidad y esa alta velocidad significa que necesitamos mucho flujo en el mini cargador, más allá de lo normal, de lo típico. Entonces, cuando el equipo, el mini cargador, necesita montar un aparato de esos, debe tener posiblemente un switch especial que activa la suma de las bombas. Va a entrar una segunda bomba a suministrar aceite y va a dar salida al elemento a través de una válvula que normalmente esa válvula es mucho más grande que las típicas con que conectamos, por ejemplo, un martillo. Si usted ve un mini cargador posiblemente con 3 líneas de acople y hay una de esas líneas que es gruesa, posiblemente es que su mini cargador está dotado de high flow. Muy importante saber que no todos los aditamentos son viables para todos los mini cargadores. Entonces hay que tener en cuenta qué equipo tengo y el caudal de lo que voy a instalar. Voy a mostrar rápidamente una serie de aditamentos para mini cargador. Barredoras. Hay barredoras que son orientables, es decir, que se pueden mover, o barredoras fijas que recogen material, tienen un balde aquí donde se va acumulando el material de barrido. Hay baldes 4 en 1, muy parecido al que estábamos viendo del cargador. Entonces miren que sirve para recoger, para hacer descargue y cuando la hoja en esta posición, cuando está en esta posición, también es una hoja topadora y sirve para coger objetos en medio de las dos. Que con los cargadores hay horquillas para poner, para cuando no tenemos baldes de descarga frontal. Luis, quedamos Yo valido. Bueno, tenemos entonces, brazos excavadores adaptables a mini que convierten al mini cargador entonces en una mini excavadora. No tiene que hacer la inversión de una mini excavadora completa, sino que tiene un aditamento que se puede adicionar al mini cargador para trabajarse como una mini excavadora. Tenemos abolladores que se usan mucho en la industria agrícola para hacer sembrado, por ejemplo, de uvas. Es un equipo especializado para hacer perforaciones de gran tamaño y con alto rendimiento. La zanjadora que la vimos ahora en el video que pasó, que permite hacer pues, unos hoyos adecuados para meter tubería de riego, para tubería inclusive de gas, etc. Manipuladores de pacas, que me permiten manipular pacas de gran tamaño con un mini cargador, un tamaño relativamente normal. ¿Dónde? En trabajo de campo. Las destoconadoras. Se llama tocón, le dicen tocón a ese pedazo de madera que queda cuando cortamos los árboles. Esto es muy incómodo para ciertas cosas cuando necesitamos arreglar el terreno. Entonces, este aparato se llama una destoconadora, básicamente es como una fresa que corta este fragmento de madera y lo retira del piso. Tenemos también la opción de montar baldes trituradores, balde triturador que me permita reciclar material en sitio.
por ejemplo, de lo que se ha hecho la demolición con martillo, volverlo ya material que inclusive podría ser reutilizado en obra. Cepillos para nieve o para barrer también. Y como ven, se pueden adicionar en los retrocargadores. Quise nombrar aquí todo lo que ustedes vieron que se puede montar para cargadores, lo podemos montar en el lado cargador. Y la mayoría de aditamentos que se pueden montar en excavadora se pueden montar en el lado excavador de los retrocargadores. Entonces, ahí hay un universo de posibilidades gigante. Muy bien. Tenemos también este interesantísimo proyecto que es lo que llamamos las zarandas portátiles. Una zaranda que se puede ubicar donde se necesite con la misma máquina y con la misma máquina hacer reciclado de materiales para hacer separaciones. Esas separaciones pues van a ser de acuerdo a la granulometría que se le monten mallas a la zaranda. Entonces, es un accesorio que se puede en sitio utilizar, la misma máquina lo transporte donde necesitamos moverlo y muy fácilmente se acondiciona según el tamaño de granulometría que tengamos. Una nota muy especial aquí, rápida, cuando nosotros tenemos un mini cargador y le ponemos las horquillas, tengan en cuenta que el centro de carga, por ejemplo, en este caso, se separa 24 pulgadas, por ejemplo, en este caso, unos 50 centímetros, más lejos de la máquina. Y con el mismo principio que hablábamos ahora del tipping load, en este caso existe una reducción del 40% de la capacidad. Importante entonces nombrar que cuando uso horquillas, la capacidad del mini cargador se ve reducida, es importante. Si el mini cargador era para 800, 900 kilos, ya no va a poder cargar igual, para que lo tengan presente. Equipos para aplicaciones especiales. Aquí yo creo que va a ser visualmente un impacto muy interesante para todos. Hay equipos que se utilizan para cosas muy especiales. Entonces estamos hablando de equipos para manipulación de materiales, bien sea chatarra, bien sea basura, etcétera. Excavadoras long reach, que típicamente las hemos visto bastante nosotros haciendo drenado de canales o haciendo la limpieza de los ríos. Baldes de descargue frontal que sirven para agilizar la operación de cargue de volquetas grandes, etcétera. Equipo de demolición. Tenemos demolición más cargue, o sea, un equipo que sirve para demoler, pero que también sirve para hacer cargue. Equipo forestal y, por último, un equipo muy interesante que es una perforadora montada sobre una excavadora de gran versatilidad. Vamos a nombrarlos rápidamente para que no hagamos demasiado larga la charla. Entonces, primero hablemos de las excavadoras long reach. Una excavadora long reach puede llegar a la fantástica distancia de 27 metros de distancia, 27 metros, en una máquina pues grande. Una máquina de 14 toneladas, una distancia de 12 metros de alcance. Tenemos excavadoras anfibias que normalmente se utilizan conjuntamente con el long reach. Es una máquina que tiene una capacidad de flotación impresionante. Es capaz de trabajar en donde otra máquina no trabaja, debido pues a que está montada sobre un par de pontones. Esos pontones, digamos que son herméticos, son como si fueran dos bolsas de aire gigantes, pero también tienen movimiento a través de unas orugas montadas sobre los pontones. Como ven, la máquina es capaz de trabajar en canales no muy profundos, y si va a trabajar en una zona muy profunda, pues debe anclarse con pilares al borde del sitio. Tenemos excavadoras con dipper extensible de gran profundidad. Esto es una máquina que es capaz de bajar a una profundidad de 34 metros. 34 metros de profundidad. Eso solamente se podría lograr de pronto con una grúa, con cables, pero
tenemos excavadoras ya que tienen esa capacidad. ¿Qué tiene interesante? La capacidad de maniobra. Vamos a comparar una máquina de estas que tiene entre 25 y 30 metros de profundidad, en este caso máxima profundidad. Aquí vemos el famoso Valde Almeja que mirábamos más temprano en los accesorios, pero está acompañada de varias cosas. Comparemos esta máquina con una Long Reach. Una Long Reach no sería capaz de bajar sino por ahí máximo hasta unos 12 metros de profundidad, pero como vimos tenemos la capacidad de bajar hasta un valor increíble de 30 metros. Y el espacio que necesita para manipular esta excavadora es mucho mayor que el que se necesita en una máquina de esta naturaleza. Necesita mucho menos espacio de maniobra. Comparación de rendimiento también. ¿Contra qué tendríamos que comparar esto? Pues contra una grúa o contra una grúa tipo gantry o contra una grúa eléctrica. El rendimiento por hora impresionante, porque es un equipo especialmente diseñado para esto. ¿Qué más tiene especial e interesante la máquina? Tiene cámaras, ¿cierto? Tiene la posibilidad de hacer rociado. La cabina se puede extender hacia adelante para quedar prácticamente sobre el volado. Y en la cabina, el piso de la cabina está dotado también de una ventanilla que permita poder observar al operador qué es lo que está haciendo. Entonces, cámara, luces LED y la cabina con esa capacidad. Alarmas de proximidad. Y una fuerza grande, muy impresionante, un balde tipo clamshell o de almeja de gran capacidad. Baldes, tenemos también máquinas tipo manipuladores de materiales. Por ejemplo, aquí tenemos chatarra. Entonces va a estar dotado de un balde tipo Orange, de los que veíamos ahora, un manipulador, una grapa Orange. Y podemos lograr alturas de 17 metros y capacidades de alejarnos unos 16 metros en una máquina de esta naturaleza. ¿Qué tiene interesante? Se puede dotar, es opcional, montarle el rociado con agua aquí en esta zona para bajar la polución. Ese tanque en la parte trasera que se monta va a ser parte del contrapeso. Puede almacenar hasta 2.500 litros de agua en ese tanque. Entonces, a la vez de ser contrapeso, puede mandar agua de entre 2.5 y 5 horas de manera continua para, como les digo, atenuar la contaminación que se produce en la manipulación de estos. Bueno, excavadora forestal. Entonces, una máquina pensada desde el inicio para ser de tipo forestal. ¿Qué tiene de especial? El trabajo forestal, pues, necesita unas condiciones muy especiales en el equipo. ¿Cuáles son esas condiciones? Cabina reforzada, porque se necesita proteger al operador de cualquier partícula, de cualquier árbol que caiga sobre ella, porque pues, va a estar en zonas donde hay talado, etc. Los cilindros del boom están protegidos en la parte inferior para evitar que la madera, si algún palo se metiera, fuera a dañar alguno de los cilindros. Las luces están de una manera que no se arranquen lateralmente de la máquina. Tiene cámaras, está dotado de cámaras alrededor y sobre todo la trasera que le permite al operador tener una buena visión y no ir a golpear objetos. Y está protegida toda esta zona del motor reforzada. El tren de rodaje de la máquina, cada uno de los carriles donde trabaja la cadena está con guardacarril. Entonces, súper importante. La parte inferior de la máquina también es completamente blindada para que no entren objetos ahí, ramas y rompan alguna manguera. Es un equipo pensado específicamente para esto. Este diseño, por ejemplo, tiene el cilindro que mueve el balde en la zona inferior. Es un diseño diferente y este, por ejemplo, tiene una grapa basculable. Aquí se puede poner grapas basculables, grapa fija o desbrozadoras como esta que pelan el árbol. Se utiliza mucho esto en la parte de explotación forestal. Bueno,
Excavadoras demoledoras de gran alcance. Esta es una excavadora que tiene una gran altura y una gran capacidad de alejarse de la excavadora para hacer demolición. Entonces, tiene cámaras en la zona del brazo que le permite al operador ver qué es lo que está manipulando. Puede venir dotada de cualquiera de los aditamentos que vimos al principio, la trituradora que rota o el multiprocesador que corta y al mismo tiempo también le hace la demolición y corta varillas. Todas las cosas, y también pueden ir con el tema del rocío para rociar agua, para bajar la polución que se genera en el tema de demolición. Quiero mirar para que no estamos ya bastante demorados. Entonces podemos lograr, miren estas distancias A y B en este cuadro. Entonces tenemos la distancia A, que puede llegar hasta 42 metros en una excavadora pues, de 90 toneladas. Y la distancia B, esta de aquí, que tanto se aleja, hasta 24 metros en una excavadora de 90 toneladas. Puede venir con pulverizador, con grapa o con multiprocesador. Esa misma máquina puede venir también para convertirse en excavadora. Entonces, en un proceso que toma aproximadamente unas 3 horas, la máquina puede volver otra vez a través de unos pines y seguros y el almacenamiento de algunos componentes extra a volver a ser una excavadora para hacer una excavadora normal. Esta otra posibilidad muy interesante, una perforadora en excavadora. Entonces, la excavadora viene dotada de una perforadora. ¿Qué tiene esta perforadora? Todo lo que necesita típicamente. Un colector de polvo poderoso, viene en la parte trasera el compresor de aire que se necesita para esta labor. Está dotado de un cambiador de varillas automático, es decir, las varillas de perforación pueden ser cambiadas automáticamente. Rango de perforación variable. Y una de las cosas más interesantes es que la estabilidad que se logra en una excavadora y la versatilidad es mucho mayor que en un equipo perforador normal sobre orugas. Esta es una muy interesante opción para suplir a lo que llamamos las perforadoras. Otras máquinas interesantes. Excavadora que trabaja sobre los rieles de ferrocarril. Entonces esta es una pequeña máquina, una máquina de 6 toneladas, se puede viajar sobre los rieles de ferrocarril y en cualquier momento simplemente levantar las guías y ya trabajar a donde tenga que llegar. Las excavadoras de descargue frontal, las front shovel, entonces dijimos que es básicamente para poder hacer el cargue más rápido de equipos como volquetas, etcétera. Para el mercado coreano únicamente, por el momento, estamos hablando de excavadoras eléctricas, que esa es una tendencia nueva que va a llegar en algún momento, una excavadora eléctrica. No contamina y para ciertas actividades va a ser interesantes. Cargadores, pues entonces tenemos cargadores originalmente con las horquillas, con grapas y cargadores, 2 cargadores que quiero nombrar, de tipo especializado para el manejo agrícola. Entonces tenemos 2, uno que es para manejar azúcar y uno que es para fertilizantes. El de azúcar, entonces, ¿qué tiene el de azúcar de especial? Los ejes son especiales porque son ejes reforzados porque pues tienen que empujar en esas pilas gigantes de bagazo. El balde es mucho más grande que el de una excavadora normal porque este es un material de baja densidad. Tiene switches eléctricos para ir adelante y atrás. Las luces son LED que disminuyen la temperatura aquí para evitar focos de incendio. El sistema de enfriamiento permite que todos los radiadores se puedan abatir como si fueran una ventana con bisagras para mejorar la limpieza y está dotado de un switch de emergencia externo, un switch de parada de emergencia.
especializado en el manejo de fertilizantes o de productos químicos pues, corrosivos. Entonces, ¿qué tiene este cargador de especial? Como una cosa muy interesante, tiene báscula, es decir, está dotado de un sistema que le permite saber cuánto está cargando en cada momento. Las llantas vienen protegidas con un escudo de PVC que hace que no los pernos, que es uno de los dolores de cabeza más grandes cuando el equipo trabaja con sustancias corrosivas, que no se deterioren tan rápido. Las lámparas están protegidas, la cabina está protegida. El sistema eléctrico viene reforzado, trae refuerzos para evitar la oxidación de los pines, y la pintura también es una pintura epoxi. Parece un cargador normal, pero la pintura que tiene aplicada pues es anti-ataque químico, y viene dotado de un precliner.